Ahora amigos, en Democracia 3.0, nuestro tercer capítulo sobre el líder Putin. Este es el tercer capítulo sobre Vladimir Putin, que irá moviéndose entre la historia y la reflexión para un mejor entendimiento. Recuerda que puedes escuchar los capítulos anteriores en radioweblatina.com/democracia 3.0 y en nuestro canal de YouTube. La presidencia de Putin desde un principio ha sido objeto de toda clase de ataques por parte de medios occidentales, llamándole espía, algo que sin ningún reparo él mismo confirmó desde un principio por haber sido miembro de la extinta KGB de la Unión Soviética. Se le llamó dictador por querer perpetuarse en el poder, sin entender que los mecanismos legales de su país le han permitido ejercer de manera alterna con un segundo mandatario, llamado Dmitry Medvedev, quien fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012, y primer ministro ruso de 2012 a 2020. Entonces es totalmente válido para las leyes rusas este manejo. Pero la óptica de su principal adversario, Estados Unidos, es que ellos deben acatar ciegamente los designios de Washington, porque hacer lo contrario implica sanciones y hasta una campaña sobre la increíble maldad de un país que hasta la fecha de hoy solo ha tenido conflictos con Chechenia y con Ucrania, de quien hablaremos más adelante. En líneas generales, aquellos que se autoproclamaron dueños del mundo han tratado desde sus inicios de desmembrar a todo país que pueda suponer una amenaza a su hegemonía. ¿Qué tanto apoyo existe por parte de los rusos a su presidente? Solo lo saben los mismos rusos, porque la barrera del idioma impide que de este lado del mundo estemos pendientes de los medios de ese país, quedándonos solo con lo que dicen los medios desde Estados Unidos. Obviamente Rusia no es el paraíso en la tierra, pero tampoco es el infierno represivo que nos han pintado por décadas. Es más probable que te asalten caminando de noche por cualquier ciudad de Estados Unidos o América Latina, a que esto ocurra en Moscú. Tal vez pase, pero la probabilidad que ocurra es mínima en esa ciudad. Por décadas se nos han dibujado a la figura de Putin como un genocida y dictador, pero veamos la historia reciente de países como Francia, país que bombardeó Libia porque les molestaba la relación privilegiada entre Libia e Italia en el campo energético, y ya sabemos el caos migratorio que hoy vive Europa. Mismo caso de Francia, que hoy imprime la moneda de 14 países de África, implicando el señoreaje, es decir, impuestos a la fabricación del dinero, lo que implica el control de sus economías. Y lo más grave, Francia es un país que explota a menores, sí, a niños de cualquier edad en África para la explotación de materias primas en minas, como ocurre en Nigeria, donde se extrae el 30% del uranio que necesita Francia para sus reactores nucleares, mientras que el 90% de la población nigeriana no tiene electricidad y viven en un nivel de pobreza extrema. Pero un presidente como Emmanuel Macron pretende llamar dictador o genocida a Putin, queriendo dar lecciones de moral, habiendo elevado en Francia la edad de jubilación y desatando un caos en toda Francia con protestas que aprovecharon grupos de extremistas islámicos para generar aún más caos en el país. Es así como nos han vendido una mentira a medias, o una verdad a medias según como se vea. Y es aquí donde entramos al tema Ucrania. La mentira mejor prefabricada de los últimos años, mejor que aquel cuento de las armas de destrucción masiva de Irak, el cierre del centro de torturas de Guantánamo, que aún no se ha hecho ni lo harán, y todo un catálogo de inventos que parecen salidos de los guionistas de Hollywood. Ucrania, antes del conflicto bélico con Rusia, era uno de los países más corruptos del mundo, una verdadera letrina, con todo tipo de trama de corrupción descarada, incluso con golpes de Estado financiados por el tío Sam, donde se vio congresistas celebrando en la capital de Ucrania las protestas y caídas de gobiernos anteriores. De la noche a la mañana, un actor con tendencias nada varoniles, bailarín y comediante llamado Volodymyr Zelensky, pasó de ser un pobre comediante a un prócer de la patria que lucha por la libertad de un país vendido por él mismo a intereses internacionales. Un país que tiene un grupo armado que se dice partidario de los ideales de aquel señor alemán de bigote cuadrado, el batallón Azov, que sin reparo alguno exhibe fotos de la bandera roja con la esvástica. Eso es Ucrania. Un país que exporta bebés. Suena loco, pero resulta que la belleza de las mujeres ucranianas es algo reconocido y muy cotizado, siendo los vientres de alquiler un multimillonario negocio para ese país. Un demócrata como Zelensky, que en días anteriores confirmó y afirmó que las elecciones de 2024 no se pueden hacer por el conflicto y que él debe seguir gobernando el país hasta que todo termine, o más bien hasta que él logre firmar todos los acuerdos de reconstrucción del país con empresas de Estados Unidos, que obviamente le dejarán millonarias comisiones. Entonces, aquí donde hay que replantearse algo fundamental. ¿Cuáles son las fuentes de información que tenemos en Occidente? ¿Quiénes son los periodistas que nos venden la información sobre esos países? Y muy especialmente, ¿cómo han actuado esos medios de comunicación
frente a los millones de casos de efectos adversos de ciertas vacunas de fabricación en el país del norte. En definitiva, no todo es lo que parece, y despertar a la verdad parece más necesario que nunca para evitar el colapso de la sociedad ante la agenda de un gobierno único mundial a manos de corporaciones que pretenden borrar la soberanía de cada país. Queda entonces de tu parte seguir creyendo a medios que manipulan la verdad, o buscarla en otras fuentes que no son financiadas por el mismo conglomerado de hipócritas que no solo te mienten, sino que quieren ver al mundo en una danza multicolor como el desastre y absoluto fracaso de corporaciones como Disney, con sus películas progresistas que prácticamente nadie ve. Que el señor que dirige Rusia es bueno o malo, lo dejamos al criterio de los rusos. Aquí te hemos hablado de la historia tal cual como realmente ha ocurrido. Algo resumida, pero sin el sesgo que impone la élite mundial. Veamos entonces la historia de quienes nos quieren hacer comer un plato de gusanos, y hablo literalmente, porque eso quiere esa élite, cambiar la carne real por gusanos, mientras nos golpean una y otra vez con supuestas sanciones que son por nuestro bien, mientras ellos hacen negocios con quienes llaman el eje del mal. No todo es lo que parece en este mundo de espejos.